Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos Hola, días. profe. Hola, profe. Hola, Hola, profe. hola, buenos días. Bueno, Buen día. muchachas, buenos días. Bueno, muchachas, muchachos. Hoy estamos comenzando el inicio del fin, estamos comenzando la última clase de este semestre. Entonces, antes de ver el ejercicio que vamos a hacer en la clase de hoy, ¿tienen alguna duda, algo que quieran ver relacionado con la tarea, con el certamen, con dudas que tengan, que quieran ver antes de comenzar? Algo de lo que quieran hablar, de algo que quieran saber. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver un ejercicio. Es el certamen 3 del semestre pasado. El certamen 3 del semestre pasado. En la clase pasada terminamos de resolver el certamen 3 del semestre anterior. Ojo, no sé cómo va a ser este certamen, no tengo idea todavía cómo va a ser este certamen, pero igual esto nos sirve como repaso para el certamen. Y les hago también hincapié en la tarea, ¿sí? Aquellos estudiantes que no tengan que hacer la tarea para entregarla porque ya están felices y contentos con las notas que tienen de las tareas anteriores, hagan la tarea como repaso para el certamen, las partes estas que están relacionadas con el ingreso de datos, cuando utiliza una función, la consulta luego de los datos que ustedes hacen para obtener determinados valores. Recuerden que hay videos, más allá de que en clase no podemos hacer todos los elementos. Recuerden que en la tarea formativa, la que hicieron al principio de esta unidad virtual de aprendizaje, en esa tarea, para esa tarea vieron varios videos donde había para insertar datos, para eliminarlos, para hacerle consultas en su tabla. Entonces, es importante que igual vean esos videos, y yo ayer también les subí un video para modificar datos que había uno, pero era muy largo, entonces por eso es que no lo subí. Le subí uno corto de como 5 minutos para la tarea, ¿ya? Para que en esa parte de la tarea. Entonces, sin más preámbulo, les comparto pantalla y vamos a hacer un ejercicio. En este Excel les tengo acá un resumen, no es un resumen para el certamen 3 ni nada, es un resumen de lo que hemos visto, digamos que de los contenidos y habilidades aprendidas durante el curso, donde vimos las funciones de Excel, algunas de las funciones vistas, las herramientas de Excel que nosotros utilizamos y los conceptos de programación que estuvieron asociados inicialmente a los inicios al pensamiento computacional cuando estuvimos viendo Trinket, y luego empezamos, digamos, que a dar nuestros primeros pasos en la programación en Visual Basic for Application con temas como variables, condicionales, los ciclos, las funciones y los controles de formulario. Y más o menos eso es en lo que nosotros resumimos el curso, y que ustedes deben tener esas habilidades al concluir este semestre. Entonces, por acá tenemos déjenme borrar, disculpe. Tenemos por acá un primer ejercicio, el enunciado de la tarea. ¿Y qué nos está diciendo? Vamos a ir por parte. ¿Qué nos está diciendo en esta primera parte? Nos está diciendo que un contexto de que se acerca el final del curso y quieren hacer un balance para ver cuál es el mejor estudiante o la mejor estudiante, ¿ya? Y ustedes tienen que hacer un formulario para realizar esta votación. Nos están poniendo un ejemplo de formulario, crea un formulario similar al que se despliega acá, y nos dicen para las listas desplegables de usar la lista del curso que se encuentra ubicada en la hoja datos por formulario, y deben quedar asociados a la siguiente celda, I6, I7, y 8. Es importante que seguir esas celdas porque generalmente hay otras subrutina, otras funciones que van a utilizar esas celdas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a primero crear ese formulario. Miren, por crear el formulario son 20 puntos. Entonces yo tengo aquí, digamos que empezado el formulario para evitar demorarnos menos tiempo, porque al final son 3 controles de formularios igual y agregamos uno y sabemos el resto. Entonces vamos a borrar por acá y borrar por acá.
¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues crear esas listas. ¿Cómo creamos esas listas? Cuadro combinado, venimos acá, miren, es la segunda opción, agregamos, con con clic izquierdo lo ponemos, lo modificamos a nuestro gusto, lo vamos modificando, lo agregamos por acá, y ¿qué le decimos? Formato de control, rango de entrada, nos están diciendo que es este rango que tenemos acá, estos estudiantes que tenemos por acá, y vincularlo con la celda, y lo vinculamos con la celda. Con una celda, en este caso nos están diciendo que fueran la I6, I7 e I8. Y ahora, ¿para qué nosotros lo vinculamos a esa celda? ¿Por qué es importante? Cuando nosotros escogemos acá, la única forma que nosotros tenemos de leer eso que estamos seleccionando, la única forma de nosotros leer eso, es sabiendo la posición que ocupa en la lista que nosotros vinculamos, ¿sí? Es la única forma de nosotros leerlo. No tenemos cómo decir como antes, en esta celda que nosotros podemos decir, lee lo que dice en esa celda. No podemos hacerlo cuando es un control de formulario. Entonces, este 5, vamos a escoger siempre, vamos a escoger el último. Esta última nos está diciendo que es la 27. Si nosotros nos fijamos, es la número 27 en la lista que yo seleccioné, pero es la fila 28. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es la fila 28? Porque nuestra lista tiene un enunciado. Por tanto, si nosotros queremos saber en la fila en la que se encuentra Paulina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A este 27, cuando lo necesitemos, sumarle 1. Pero es la forma en que nosotros leemos esos valores. Pero en momento de nosotros agregarlo en la base de datos, en momento de nosotros ponerlo acá, nosotros vemos puros nombres, nosotros no vamos a poner un 27, un 28, no vamos a poner un número. Tenemos que poner un nombre. Entonces, ¿cómo nosotros convertimos ese numerito en texto? Pues utilizamos las funciones de búsqueda de Excel, que ya nosotros sabemos. En este caso, la que más nos beneficia, la que más nos sirve, es la función índice, por eso es que yo uso índice. ¿Cuál es mi matriz? Pues la que yo acabo de seleccionar. Esta es mi matriz. Ya acabo de seleccionar. Punto y coma, la fila, es la fila esta que me está dando acá. Punto y coma, 1. ¿Por qué yo aquí en la fila yo no le agrego 1? Porque sencillamente en la matriz yo la seleccioné a partir de aquí. No la seleccioné acá. Eso después si lo necesitamos en el Visual Basic. ¿Ya? Entonces, de esa forma, nosotros ya tenemos agregado nuestro control y tenemos asociado tenemos asociado la celda con sus valores. Y agregamos los botones, que los botones los podemos, yo los agregué para que estuvieran más lindos, por decirlo así, de aquí de los modelos en 3D, yo busco el modelo que yo quiera y lo agrego. O podemos agregar los botones desde programador, insertar y agregamos un botón y le asociamos la macro que nosotros queremos. O ustedes pueden crear un botón desde una imagen, todas las imágenes que ustedes pongan en el Excel, ustedes la pueden después asociar a una subrutina. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas hasta acá? Profe, no entendí lo último que dijo, asociarla desde una subrutina. Ya, sí. Las imágenes, por ejemplo, si yo quiero crear una imagen, una forma, por ejemplo, una Sí, flecha. eso es para hacer los botones, ¿cierto? Sí, eso es para hacer los botones, ustedes pueden hacerlo con lo que quieran. ¿Ves? Si yo doy clic derecho, dice aquí asignar macro. Entonces yo le asigno la macro que yo quiero. Gracias, profe. ¿Ya? Podemos convertir, es como que todo lo que ustedes quieran de imágenes, convertir a botones, lo pueden hacer. ¿Ya? Y no solo utilizar, digamos, que los botones estos de aquí, que son un poquito más feos y tienen una única opción, si no quieren agregar eso, lo agregan como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte del ejercicio y tienen 20 puntos por hacer eso. ¿Ya? Ahora vamos a la segunda parte del ejercicio. ¿Y qué nos están diciendo? Cree la función, verifica si está. Y esto que me ponen entre paréntesis son los parámetros, nombre del estudiante, hoja, fila y columna, que recibe 4 parámetros, donde el nombre del estudiante es un texto, la hoja es un texto, la fila es un integer, es un entero, a partir de la cual va a empezar a buscarlo, y la columna es un entero. Esta función debe retornar true si el estudiante pasado como parámetro se encuentra en la hoja a partir de la fila y columna indicada,
o retornar falso en caso de que no se encuentre. Ten en consideración que los datos se encuentran desplegados por fila, es decir, que nosotros vamos a recorrer filas y no vamos a recorrer columnas, eso es lo que nos está diciendo. ¿Y qué nos dice en la ayuda? Fíjese bien que uno le pasa el nombre de la hoja y la fila y la columna en donde validar si está o no el estudiante. Por ende, puede ser usada varias veces. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero buscar un estudiante acá, puedo utilizar la función porque yo le paso la hoja en la que quiero buscar. Y si yo quiero buscar al estudiante acá, le paso la función también porque le estoy pasando la hoja a la función. Entonces yo puedo utilizar esa misma función para buscar el estudiante acá o para buscarlo acá. Es lo que le está diciendo esa ayuda. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a programar. Este ejercicio tiene, cuando vamos al Excel, este Excel ya tenía la función limpiar, solo verificar si los valores están correctos o no las celdas, y tenía la función obtener última fila para obtener la fila en la cual yo quiero agregar. Y tiene la función registrar voto, que me va a registrar el voto. Pero me va a registrar el voto, vamos a ver de qué forma me lo va a registrar, pero vamos a verlo para la segunda parte del ejercicio. Y entonces nosotros vamos a hacer la pregunta 2. Vamos a crear un nuevo módulo para hacer un nuevo ejercicio. Entonces, ¿qué me está diciendo? Vamos a crear la función verifica si está, ¿dónde le vamos a pasar los parámetros? Ahora, ¿cuáles eran los parámetros? ¿Se recuerdan? Los parámetros de la función. El nombre, la hoja, la fila y la columna. Entonces, ¿cómo yo pongo nombre? ¿Y qué yo pongo junto con el nombre? String. Muy bien, as string. Recuerden que no se nos puede olvidar esto, que es el tipo de datos de ese, es el tipo de datos de ese parámetro. Ahora, Profe, dime. no se ve el Visual Basic. Sí, No está se ve. viendo el PPT. O sea, el El Excel nada El más. Excel, sí. Ya. PPT. Gracias, gracias. Vamos a compartir nuevamente. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya, entonces, nombre as string, hoja as ¿qué? String. As string, fila as Integer. as integer, muy bien. Columna as Integer. integer. Y nos está faltando, ¿qué nos está faltando? El tipo de dato de retorno de la función. ¿Y qué tipo de dato es? Boolean. Muy bien. Y es boolean porque nos están diciendo que la función retorna verdadero o falso. Entonces, aquí tenemos dos formas de hacerlo. Yo les voy a enseñar una. Bueno, vamos a hacerlo como siempre les digo. Disculpen. En que, ¿se recuerdan que yo les dividí y les dije, las funciones tienen tres elementos que no podemos dejar de poner? El primer elemento, me falta una F por acá. El primer elemento es donde nosotros creamos los parámetros de la función con el tipo de datos y el tipo de valor de retorno de la función. Y el segundo elemento en esa función, ¿cuál es? ¿Qué es lo otro que no nos puede faltar? ¿Cuál era el segundo elemento? Recuerden que en la clase pasada les ponía en comentario primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. ¿Cuál es el segundo? Una variable de resultado igual que la de retorno, ¿no? Muy bien, una variable resultado del mismo tipo de dato del valor de retorno de la función. Muy bien. Entonces, y como tercer paso... Pero, profe, ¿no debería ser Boolean? Verdad, disculpen. Boolean. ¿Y cuál es el tercer paso? Donde nosotros retornamos el valor. ¿Y cómo nosotros retornamos el valor? Escribimos la función es igual a el resultado.
Ah, ¿Ya? Se recuerdan primer paso, segundo paso y tercer paso. Ahora entonces nosotros vamos a hacer nuestro algoritmo. Y nuestro algoritmo nos dice que tenemos que revisar y ver si está. Si no, vamos a pensar en esta fila de acá. ¿Cómo yo sé si un estudiante está acá o no? tiene que revisar la tabla, o sea, ¿Y cómo yo hago para revisar la tabla? con un siglo, Muy bien, con un ciclo. lo cual, Con un ciclo yo recorro la tabla. ¿Y cómo verifico si está? Con un if. Muy bien. Entonces ya podemos hacer el algoritmo. Decimos do while cells, fila, coma, columna. ¿Por qué nosotros no tenemos que crear las variables fila y columna? Porque ya no las están pasando como parámetro en la función. Por tanto, no podemos inicializarla tampoco porque el valor ese inicial no los están pasando en la función. ¿Ya? Y si nosotros le cambiamos, y si nosotros aquí como cuando hacemos en una subrutina que decimos fila igual a 20 o fila igual a 10 o fila igual a algo, si nosotros lo hacemos que pierda el valor inicial ese que nos están pasando acá. Entonces, coma, value, distinto de vacío. Y para que no se me olvide, pongo el loop. Ahora, ¿qué sucede? Que si se fijaron, y yo les dije, les decía en el ejercicio, que podemos buscar ya sea en esta hoja, ¿ya? Y además, la función nos está pasando la hoja. Entonces, a esta celda, nosotros tenemos que decirle en qué hoja es. Por tanto, que nos está afectando poner sheet, entre paréntesis, la variable hoja, que es la que nos va a dar el nombre de la hoja, punto cells. Y entonces, y ahora sí, nosotros podemos revisar. Y hacemos un if. Fíjense que el if, básicamente yo voy a revisar esto mismo, porque es decir, en ese momento, en la fila que yo esté revisando, verifica si es igual a quién, al nombre, ¿a qué nombre? A este nombre que yo paso como parámetro. ¿Ya? Entonces, en esa fila que yo estoy en ese momento recorriendo, verifica si es igual al nombre, y si es igual, vamos a poner en if para que no se nos olvide, y si es igual, es lo que yo digo, resultado va a ser igual a true. ¿Ya? Entonces, ya yo tengo mi algoritmo, recorrí el ciclo, utilicé el ciclo para recorrer la fila que sea, para recorrer la columna que sea, y verifico en cada celda si esa celda es igual al nombre. Y cuando coincida, que va a coincidir una única vez, o no va a coincidir ninguna, va a ser igual a true. Ahora, ¿qué pasa si se fija en resultado de momento en nuestro algoritmo? Únicamente tiene valor true. Pero tiene que devolvernos falso cuando no lo encuentra. ¿Qué sucede? Que yo aquí no puedo utilizar un else. ¿Por qué no puedo utilizar un else y decir else resultados igual false? Porque como es un ciclo, va a entrar una vez en el true, pero va a entrar todas las otras veces en el false. Entonces, aunque esté, me va a devolver false. No lo escribo para que ni lo vean y después, a veces las cosas cuando están malas, si las escribimos es lo que se nos queda. Entonces, por eso ni lo escribo. Entonces, nosotros tenemos que lograr que la variable tome valor falso en algún momento. sí, Y, ¿sí? si se hace un if, pero fuera del loop, del while, Claro, claro. finalizando la revisión, ahí puede hacer como puede como, si el resultado del ciclo es true, o sea, no es distinto de true, o sea, no sé, en realidad, no se me ocurre. Claro. Es ahí donde se nos complica quizás en el if, pero la idea está por ahí, Emmanuel, la idea está por ahí, es que tenemos que darle un valor inicial a la variable. Si nosotros le damos un valor inicial a la variable, le estamos diciendo que es false, su valor va a ser false y va a cambiar únicamente a true en el único momento que entre aquí. Si nunca entró aquí, por tanto me va a devolver falso. ¿Ya entendieron? Sí, profe, bueno. Su valor inicial es ese y entonces va a cambiar solo si funciona. Esa es una forma de resolverlo y digamos que es la forma que si seguimos el método tradicional que yo les dije de crear la variable con el tipo de dato que es de retorno y escribir luego que el resultado. Pero también nosotros tenemos otra forma de crearla. Una forma que nos eliminamos la variable, de todos modos yo les voy a escribir, les voy a subir
este Excel, y es esta que tenemos acá, donde no creamos esa variable, sino que utilizamos la misma función. Fíjense que esta es la función, y yo inicialmente le digo que es falso, ya ella me retorna falso, y me va a retornar verdadero si entra en el ciclo. Entonces lo único que no hice fue crear esa variable, pero el algoritmo es el mismo. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? Ahora vamos a probarla. ¿Ya? Profe, Vamos, ¿sí? a mí me complica un poco todavía lo del true o false. Eso no significa que escriba true o false, ¿verdad? Solo No, es como una manera para... Ya. no me ves, él no me Captando. escribe porque si me lo escribiera, tendría que ser una variable de tipo string. Y yo puedo poner que sea true o false, ¿entiendes? Ya. Él me va a devolver true o false. Cuando nosotros lo usemos, ahora vamos a ver que yo lo voy a usar en el Excel, me va a devolver verdadero o falso. ¿Por qué? Porque el Excel me lo tradujo al español. ¿Ya? Pero Ya. la variable igual me está devolviendo, no es que yo escribí esos valores, sino que cuando es booleano, va a tener dos únicos valores a tomar, o verdadero o falso, y él lo va a escribir de esa forma, ¿ya? Ok, Entonces vamos a gracias. usar la función, de nada, vamos a usar la función, verifica, mira, vamos a usarla acá, vamos a probarlo, y yo puedo decir, verifica si está 102, que es la que acabamos de hacer. Le tenemos que pasar un nombre, vamos a pasarle un nombre, vamos a ponerle Maximiliano, punto y coma, ahora le pasamos el nombre de la hoja, yo voy a probarla en esta misma hoja, datos, tenemos que escribirlo tal cual, con mayúsculas, minúsculas, espacio, todo, formulario, punto y coma, comienza en la fila 2, punto y coma, columna 2. Y claro, porque no pusimos aquí, no puse el Falta 102. agregar la fila más una, ¿o no? Y además, mira, gracias. Profe, yo tengo una duda con lo de la hoja, porque cuando es una hoja en específico, sí se tiene que poner el nombre, ¿no? En Sheets. Sí, porque aquí le estamos pasando la hoja para que verifique en cualquier hoja. Claro, entonces ahí se tiene que poner primero como variable y después que se pone en Sheets. Claro, en este caso la estamos poniendo como variable. En este caso me pasó por olvidarme el fila más 1. Entonces, en este caso lo estamos poniendo como variable porque nos los están pasando como parámetro en la función y utilizamos la variable, ¿ya? Si no, ponemos directamente el nombre de la hoja. En Ah, este caso, la variable tiene el nombre de la hoja y por eso es que estamos utilizando la variable. Si no pones el nombre de la hoja, igual lo puedes hacer aunque vayas a trabajar en la misma hoja. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros no ponemos hoja, vamos a ver si es en este que estábamos. Uy, no me escribió nada. Ahora copy paste. Sí, pues no haber guardado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros no estamos, si no ponemos la hoja, al menos la hoja, el nombre de la hoja, la función se va a ejecutar en la hoja que yo la llame. Es decir, puede que yo necesite después la función acá y va a buscarme aquí y aquí yo no tengo ninguna lista de nombres. Entonces, no va a buscar ese nombre. ¿Entiendes lo que te digo? La sí, función va a profe, ya funcionar entendí. aquí nada más. Entonces, por Gracias. eso es una buena práctica siempre ponerle el nombre de la hoja, aunque sea un nombre fijo. Entonces, como no me copió, disculpen, no me guardó, copiamos y pegamos, porque es lo mismo. ¿Y qué es lo que nos estaba afectando? Pues, como me estaba diciendo Melissa, el fila es igual a fila más 1, que es lo que hace que nuestro ciclo aumente, vaya fila a fila y además se detenga y no pase lo que vieron que pasó en mi Excel, que se pasmó. ¿Ya? Es muy importante que vieran también ese error para que vean qué es lo que pasa cuando nosotros no ponemos el fila es igual a fila más 1. En este caso, porque vamos a recorrer por fila. Si fuera por columna, poníamos columna es igual a columna más 1. Ahora, vamos a probar. Y aquí decimos, verifica. Vamos a ver acá. ¿Dónde es que tengo? Verifica si está. El 102. Vamos a ponerle el 102. Verifica si está.
Vamos a ver, ya tenemos el 102. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, miren, verifica si está 102, que es el que acabamos de hacer, donde le vamos a poner el nombre de un alumno, lo ponemos entre comillas, porque Maximiliano, lo ponemos entre comillas, porque es un string. Ahora ponemos el nombre de la hoja, datos por formulario, punto y coma, comienza en la fila 2, punto y coma, columna 2. Y acá nos está diciendo que es verdadero. Y sí, Maximiliano está por acá en alguna parte. Mírenlo por acá. Si yo quiero ahora probar y cambiar el nombre, vamos a poner Anelis. Cambiamos el nombre y nos va a dar falso porque no está. Pero esta misma función, voy a copiar y pegar. Yo quiero probarla. Estoy en esta hoja y yo quiero probarla acá. Y me va a dar los mismos resultados. ¿Y por qué me va a funcionar? Porque aquí yo dije que yo quiero que me busquen la hoja datos por formulario. Si yo quiero buscarla en base de datos, yo quiero buscar ese nombre en base de datos, yo también entonces puedo poner y me busca falso porque evidentemente no estoy aquí en esta hoja. ¿Vieron cómo yo puedo usar la función para buscar en cualquiera de las dos hojas? Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? Entonces, ahora vamos a agregar, no, todavía no vamos a agregar, disculpa, vamos a hacer la pregunta 3. Entre la pregunta 1 y la pregunta 2 están aprobados, tienen el 55, ¿ya? Y ahora vamos por los otros 45 puntos. ¿Y qué nos están diciendo? Implementa una subrutina, validar votos, la cual tiene como objetivo realizar una serie de validaciones a las votaciones antes de registrar los datos. Las validaciones a realizar son las siguientes. Vamos a hacer este por paso para que ustedes vean que si se hace por paso no es complicado. El votante debe pertenecer al curso, es decir, la subrutina debe validar que el nombre del votante ingresado en la celda E4 se encuentra en la lista del curso, el cual se encuentra en datos por formulario. Es decir, que tenemos que verificar si ese nombre se encuentra acá. Tenemos que validar que este nombre que está acá se encuentra en esta lista. Si el estudiante no es parte del curso, debe desplegar un mensaje. Entonces vamos a hacer eso primero. Y no vamos a enredarnos con leer lo demás, porque quizás leemos lo demás y nos perdemos un poquito. ¿Ya? Entonces vamos a ver. ¿Y qué nos está diciendo? Que creamos una subrutina, validar voto, y le vamos a poner 102 para que no coincida con el otro que ya está creado. Validar voto, ¿y qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo nosotros sabemos si este estudiante, está o no está en esta lista? ¿Cómo lo sabemos? Con la función que creamos. Con la función que creamos. Muy bien. Y esa función que creamos nos va a devolver verdadero o falso. ¿No es así? Sí. Entonces, para yo guardar ese valor, ya sea verdadero o falso, ¿qué yo tengo que crear? ¿Funciona? Otra No. variable con el nombre. Muy bien, yo tengo que crear una variable para guardar lo que me devuelve esa función, ¿ya? Es decir, acá, miren, cuando nosotros probamos acá la función, nos está devolviendo un falso y nosotros lo estamos almacenando en una celda. Ahora, cuando nosotros programemos, no lo vamos a almacenar en una celda, lo vamos a almacenar en una variable. Con la diferencia de que aquí, que la celda nosotros no le decimos de qué tipo de dato es, y en la variable sí tenemos que decirle el tipo de dato. Entonces nosotros vamos a crear esa variable que sea din verificación, por decirlo así, as though. Tiene que ser del mismo tipo de dato del valor que vamos a guardar. Entonces la verificación va a ser igual a quién, a la función que tenemos, verifica si está, 102, y ahora le pasamos qué valores, le tenemos que pasar el nombre del estudiante. Sabemos que el nombre del estudiante lo tenemos en la celda E4, por tanto, nosotros vamos a utilizar el cheat, porque recuerden que para saber en qué hoja en la que vamos a hacerlo, el cheat es de la hoja formulario, punto range
y dijimos que era la E4. ¿Ya? Ahí yo tengo el nombre. Si ustedes quieren hacer variables y a una variable darle este valor, también lo pueden hacer, ¿ya? Ahora la hoja es un string, la hoja que donde vamos a revisar primero es en datos por formulario, es el primero que nos está pidiendo, comienza en la fila 2, columna 2. ¿Ya? Entonces en esta parte, en esta variable, nosotros guardamos el resultado de esa función. Ya nosotros vamos a saber si está o no está. Y nosotros sabemos si está o no está, pero sabemos si es true o false. Ahora tenemos que como que traducir eso. Y el traducir eso es lo que nos está diciendo básicamente aquí. Dar un mensaje de si no está y si está, dejar abierto, digamos que dejar eso abierto porque vamos a tener que hacer otra validación en ese if. Entonces, vamos a poner un if. ¿Cómo nosotros validamos? Con un if. If verificación, miren, verificación es igual a true. Si es igual a true, then pongo en if, son varios if, por tanto, yo escribo el en if para que no se me olvide. Veremos lo que hay. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Siguientes instrucciones. Vamos a dejarlo de momento. Y tenemos un else. Nosotros sabemos que si no está, nosotros tenemos que mandar un mensaje. ¿Y qué mensaje es ese? Decir que nos está diciendo que voto inválido. Si el estudiante no es parte del curso, el mensaje es decir voto inválido. Entonces nosotros decimos por acá, voto inválido. ¿Listo? Ya tenemos la primera verificación. Si el estudiante se encuentra, es lo que nos permite a nosotros seguir haciendo otras validaciones. Y vamos para la segunda. ¿Hasta acá van conmigo? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ya. Súper bien. Sí, recuerden que si ustedes tienen dudas, ustedes me detienen y volvemos a explicar. ¿Qué nos está diciendo la segunda validación? El votante no debe tener registrado ningún voto previo. La subrutina debe validar que el votante no registre un voto en la hoja base de datos. Si ya tienes registrado un voto a su nombre, debe desplegar el siguiente mensaje. No puede votar más de una vez. ¿Qué me está diciendo eso? Que ahora yo tengo que ir a base de datos y verificar que este nombre no esté acá. Lo primero que hicimos fue verificar que fuera parte del grupo. Ya vimos que es parte del grupo. Ahora queremos ver si ya tiene o no tiene voto. Entonces ahora vamos a utilizar la misma función, pero en otra hoja. ¿Van conmigo? ¿Me van entendiendo? Sí. Vamos a utilizar la misma función en otra hoja. ¿Y qué podemos hacer acá? Acá nosotros tenemos dos opciones. O crear una nueva variable, en la que yo voy a guardar, vamos a ponerle, si quieren aquí, miren, verificación 1. De todos modos, el otro ejercicio está hecho con una única variable, y así ven las dos formas. Y vamos a decir din verificación 2 as done. ¿Ya? Y ahora, en estas instrucciones que vamos a poner aquí, yo digo lo mismo. Básicamente, voy a copiar esto que tengo acá. ¿Ya? Esto que tengo acá lo voy a copiar dentro de este if, pero vamos a hacerlo antes del if para que no esté tan largo. Vamos a hacerlo antes del if y decimos, en este caso, verificación 2. ¿Y qué es lo que vamos a cambiar? En lugar de datos por formulario, aquí vamos a poner base de datos. Fíjense que es lo mismo. Entonces, ahora que yo estoy verificando que ese estudiante se encuentra en la otra hoja. Entonces yo digo sí, verificación 2 es igual a true, then, fíjense como ahora yo uso otro en if, para que no se me olvide porque voy poniendo un if dentro de otro, vamos a tener instrucciones, y nosotros sabemos que si el estudiante, si eso, vamos a ver aquí qué es lo que sucede. Vamos a ver, porque acá nos cambia un poco quizás la idea de la primera. ¿Y qué nos está diciendo? El votante no debe tener registrado ningún voto previo. Es decir, que si esto me da true, ¿qué significa? ¿Ese true qué significa? Que si tiene un voto.
que sí tiene un voto. Por tanto, el mensaje yo lo voy a poner en el if y no en el else. Por tanto, aquí el mensajito, fíjense cómo es diferente, como el true y el false, más allá de que me está diciendo que sí está, que me está devolviendo en ambos, me está devolviendo true o false nada más, mi interpretación es diferente. Entonces, en este caso, yo escribo un mensaje que nos debe decir, no puede votar más de una vez. Entonces yo pongo por acá, no puede votar más de una vez no puede tener más de un voto. ¿Por qué es eso? No puede tener más de un, no puede tener más Profe, de un ahí, voto. ahí la función la tuvo que cambiar la tiene que cambiar eso sí de hoja, ¿cierto? ¿O Sí, no? lo único que le hice a la función fue cambiarla de hoja. ¿Me puede mostrar Sí, ¿cómo no? La primera hoja, esta primera hoja, lo que yo estoy es leyendo el nombre del alumno, por eso es la misma hoja formulario. Y acá es donde yo le paso a la función el nombre de la hoja y acá es datos por formulario y acá es base de datos. ¿Ya viste ahí? Sí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que no puede tener más de un voto. Ahora, en ese else, vamos a ver, en el else es donde nosotros vamos a tener las instrucciones, pero nos faltan otra validación. Nosotros estábamos por la validación 2. Vamos a ver qué nos dice la validación 3. El votante debe votar por 3 personas distintas, ¿ya? El votante debe votar por 3 personas distintas. La subrutina debe validar que la persona seleccionada sean todas diferentes entre sí. En caso de que haya votado más de una vez por una misma persona, debe desplegar el mensaje, no se puede elegir una persona, más de una persona a la vez. ¿Qué me está diciendo? Que este nombre no puede ser igual a este, y este nombre no puede ser igual a este, y este nombre no puede ser igual a este. Entonces, ¿cómo ustedes creen que podemos resolver eso? Eso se puede hacer en la misma hoja del formulario, ¿cierto? Si leemos los datos. Sí. ¿Dónde se ¿Ya? almacenan los datos? Los datos que se ponen se almacenan en la hoja. Datos En por la hoja base formulario, de ¿cierto? datos es donde nosotros vamos a agregar las cosas las vamos a agregar en base de datos. Pero ahora, ¿cómo yo verifico que estos nombres entre sí no sean iguales? Sí, ¿y qué puse? Ay, ¿por qué no hoy pongo doble todo cuando es boolean? Gracias. Tengo el doble en la mente. Gracias, Ignacio. Entonces, ¿cómo yo verifico que estos valores sean diferentes entre sí? ¿Qué se les ocurre? Vamos a hacerlo de otra forma. ¿Cómo yo verifico que este nombre sea igual a este? Con if. Muy bien. Con un if. Entonces, ¿cómo yo verifico? Se silenció, profe. Muy bien, con un if. Entonces, ¿cómo yo verifico que sean distintos? Con un if igual. Solo que cambio el signo de igualdad por el signo de distinto. Entonces, vamos a ver, miren cómo yo digo if. Yo voy a copiar. Voy a copiar esto que tengo por acá, miren. El range. Esto que tengo por acá lo voy a copiar. Y yo digo if. ¿Y qué es lo que yo quiero verificar? Que el valor que se encuentra en J6, es decir, el valor que se encuentra en J6, sea distinto, yo voy a copiar y pegar, sea distinto al valor que se encuentra en J7. Entonces yo pongo J7 y voy a poner el then para que no me dé error. Y voy a poner el en if en lo que termino, ¿ya? Y así no se me queda. ¿Veis cómo yo voy poniendo un if dentro de otro y siempre le pongo el en if porque después se les puede quedar? Entonces, ¿qué yo hice? Yo estoy verificando este que sea distinto a este. Ahora yo tengo que verificar que este sea distinto al tercero.
Y como todos tienen que ser distintos, yo uno mis validaciones, yo uno mis condiciones, voy a copiar y pegar, fíjense que voy a copiar y pegar completo, y lo que lo uno es con un AND, porque el AND me logra que todas, para que sea verdadero, todas, Sí. si una falla, ya no es verdadero, ¿entiende? Entonces, me verifica que todas realmente se cumplan, es decir, que todas sean distintas entre sí. Entonces, ahora yo verifico que J6 sea distinto a J8. ¿Y qué me está faltando? Que J7 sea distinto a J8. Entonces, decimos AND, copiamos y pegamos, y ahora decimos, por acá ponemos, dejamos el 7, y por acá donde tenemos el 6, cambiamos el 8. Y de esta forma se los voy a poner más grande para que vean que es puro if en los que yo voy verificando uno contra otro y pruebo y verifico que los tres sean distintos entre ellos. ¿Entendieron ahí qué fue lo que hice? Sí, ahora hay que poner el valor. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuál era la introducción? Ahora, ¿qué se pone? Se pone como un mensaje. Ya, y entonces nos está diciendo que si todo eso, vamos a las indicaciones, si ¿Se todo repiten? eso se cumple, es decir, si el estudiante se encuentra en la lista de curso, si el estudiante no registra voto y si las tres personas con las que va a votar son distintas, entonces yo puedo ingresar ese voto. ¿Y cómo ingresamos ese voto? Pues si nos fijamos en el Excel, vamos a Visual Basic, nos fijamos que acá tenemos una función que registra ese voto. ¿Ya? Por eso es importante poner las celdas en los lugares que están, es decir, acá poner este valor, acá poner este, acá poner este, acá poner ese, porque tenemos una subrutina que ya no las dan creadas, fíjense que acá le tienen la explicación de qué hace cada fila, y esa subrutina, ¿qué es lo que nos está haciendo? Agregando ese voto. Ella la agrega, la subrutina funciona perfectamente, solo que no hacía las validaciones. Por tanto, ¿qué es lo que me está faltando a mí? Pues llamar a esta subrutina donde en la subrutina que yo estoy programando. Entonces, si ya pasó todos estos if, significa que ahora aquí dentro yo voy a llamar a la subrutina registrar voto. ¿Ya? Y ahí yo puedo dejar un mensajito para que el usuario sepa y diga voto registrado correctamente. Y entonces esto me va a tener, este if va a tener un else que decía que, vamos a ver qué nos decía el mensaje que debíamos poner. El mensaje que nos está diciendo es que no puede elegir a una misma persona más de una vez. Lo ponemos acá, donde mensaje no puede elegir a una persona más de una vez. Y listo, ya tenemos. Entonces, en esta subrutina vemos cómo estamos llamando a una función y estamos llamando a una subrutina dentro de la... Normalmente a veces nosotros en el momento de registrar es que hacemos las validaciones. Aquí vamos validando y cuando todas las validaciones son correctas es que agregamos. Son formas diferentes de hacerlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar la macro que diga validar voto del 102. Validar voto del 102. Y ahora que vamos a probar. Vamos a poner un nombre. ¿Y qué me está diciendo? Voto inválido. ¿Por qué? Porque no pertenezco al grupo. Vamos a poner a uno que pertenezca al grupo, pero que se encuentre ya registrado acá. Vamos a copiar a este mismo. Vamos a copiar a Sergio. Vamos a escribirlo acá. Y vamos a ver. ¿Y qué nos dice? No puede tener más de un voto. ¿Ven cómo vamos viendo las validaciones? Ahora ya tenemos a Sergio, vamos a poner a alguien que no tenga votos, vamos a buscar un nombre, Francis, vamos a buscar a Mauricio, buscamos a Mauricio, ponemos a Mauricio, y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar aquí y vamos a poner a alguien repetido, y vamos a ver el error que nos da, y que nos está diciendo no puede elegir a más de una persona. ¿Vieron cómo son todas las validaciones que estamos haciendo? Ahora vamos a cambiar y nos registró finalmente el voto. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿entendieron?
Profe, yo me confundí en una cosa nomás. Sí, dime. O sea, no sé si una no, pero hasta ahora sí. Dime. El else y que abajo dice voto inválido, Sí, ese else, ¿a qué if le pertenecía? al primero. Al primero. Ah, ya. Ya, profe. Sí, ese es al primero. Ya. ¿Ya? Está justo antes de, digamos, del último en if. Sí, ese era el que decía si pertenecía al grupo o no. Ya, Sí. vamos a poner, para que no se confundan, vamos a poner el estudiante no pertenece al grupo. Y así saben, el estudiante no pertenece al... Y así saben como que a cuál restricción, a cuál validación representa. ¿Ya? Para que no se pierdan en el momento de estudiar. ¿Alguna duda, muchachas, muchachos, hasta acá? ¿Dudas? Entonces, yo en un rato más también les voy a subir un video que fue de una función que vimos en clase, aquella que era para validar la restricción vehicular, y esa las voy a leer un ejemplo rápido de cómo agregar un registro, por ejemplo, teniendo en cuenta una función también, porque aquí hicimos desde, digamos, desde una subrutina, para que vean también que es parte también de la tarea, cómo nosotros en el momento de agregar tenemos en cuenta y utilizamos una función creada para que también lo vean. Y recuerden también, como les digo, a la hora de yo hacer consultas en mi base de datos, en mi tabla, que también es uno de los videos que hay en la parte de las tareas formativas. Entonces, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? No, profe, al menos yo no. Entonces, como les dije, estos elementos que nosotros vemos acá, que les escribí, son, fueron las Profe, habilidades en que el nos... chat le mandaron una pregunta. Ay, ya. Sí, la de Booleano, ya la había, ¿era esa? Que había puesto, Sí, perdón, me sí, había puesto trapapelé. me había confundido, había puesto double. Entonces, muchachas, muchachos, con lo que nosotros vimos en el curso, les voy a mostrar, con lo que nosotros vimos en el curso, ustedes son capaces de hacer cosas como esta, por ejemplo. Acá les muestro una aplicación hecha en Excel, muy completa, que es utilizada, por ejemplo, en un curso de planificación del entrenamiento deportivo, donde a partir de valores que se cambian, de algunos de los valores que se cambian en estas celdas que están en verde, les calcula otros valores, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que el usuario haga pocas cosas y que les dé muchos datos y que les facilite los datos que ustedes quieren obtener en ese Excel. Por ejemplo, si yo cambio acá y pongo 10, fíjense, rapidito les cambio para la otra hoja y miren cómo está cargando valores. Es decir, que todos esos valores se están recalculando completamente. Ahora nosotros no tenemos que saber de qué tratan, pero es para que vean cómo nosotros podemos utilizar y ustedes son capaces de, con los conocimientos. Yo quería mostrarles una aplicación completa porque siempre vemos ejemplos pequeños en clase, entonces quería mostrarles una aplicación completa que está en uso, que está en explotación, ¿ya? Que lo utilizan otras personas y los muestran en un curso. Vemos aquí también otro ejemplo de, miren, si yo quiero cambiar aquí valores, esto es un test que le hacen a los atletas para poder pronosticar un tiempo en una carrera de 800 metros, fíjense cómo me cambió el valor acá. ¿Ven? Si yo pongo aquí 500, fíjense aquí cómo entre más mayores sean los números acá, voy a poner otros para que se vean más la diferencia. Fíjense cómo me va cambiando los valores de esta celda de acá. ¿Y todo eso cómo se hace, muchachos? Usando las funciones de Excel, utilizando de vez en cuando algo de programación. Esto también tiene su programación por detrás. Entonces esos son ejemplos que ustedes son capaces de hacer. También les traía por acá para que vean otro ejemplo de otras tareas de otros cursos para que vean que lo pueden hacer.
¿ya? Que ustedes pueden hacer todas esas cosas. Esta es una tarea donde vemos aquí un formulario para insertar datos, luego para actualizarlo, y es un formulario que está también funcionando y que fue una tarea 5, igual que ustedes, en un curso anterior, ¿ya? Para que vean que de lo que ustedes pueden ser capaces de hacer con todos los conocimientos que hemos visto. No pueden, digamos que separar los conocimientos, porque lo que vimos al principio del curso lo van a seguir utilizando y lo van a necesitar siempre. ¿Sí? Entonces, y por último, ya como a modo de cierre, el primer día de clases, ustedes escribieron qué es lo que ustedes creían que sería el curso, ¿ya? De qué se iba a tratar el curso de Excel. Y es esta imagen que yo les pongo acá, lo que ustedes escribieron ese día. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Yo quiero, a modo de cierre, que ustedes en una palabra, en 2 palabras, si quieren poner una imagen, si lo que quieran, de qué aprendieron ustedes en el curso, ¿ya? Que al final de estas 20, creo que son 28 clases, al final de estas 28 clases, ¿qué es lo que se llevan consigo de la asignatura? Les comparto al tiro, que siempre compartir, siempre me pierdo por acá, compartir, y les copio en el chat, les copio el link para que ustedes accedan. Recuerden que acceden a esa URL y pueden agregar nota, como lo hacen. Aquí van a tener este signo de más y agregan la nota, les sale algo como esto y agregan la nota, ¿sí? Porfa, me dicen si pueden escribir. Sí, profe, sí se puede. Ya, entonces, a modo de cierre y luego, ya justo antes de cerrar, si les parece bien, y nos hacemos una foto también como recuerdo, el que quiera y encienda puede encender su cámara, escribimos algo y entonces nos hacemos una foto para al menos conocerlos al final y eso. Y realmente fue un honor y un gusto haberles hecho clase durante este semestre, ¿sí? Lástima que bueno que estamos online, que no nos conocemos, pero algún día nos podremos conocer. Recuerden que el viernes tenemos el certamen 3, la entrega de la tarea 5, los estudiantes que la vayan a entregar. Y nada, el mayor de los éxitos para todos y todas en ese certamen. Y recuerden también que tienen el recuperativo luego del certamen que sí o sí les va a... les modifica la peor nota sí o sí, aunque la peor nota sea mejor que la que obtengan en el recuperativo. Ya también en el Excel de las notas yo les subí el promedio de las tareas formativas que hicimos nosotros aparte en clase, ya los tienen ahí al final también, en la parte de las tareas formativas les subí ese promedio. Y nada, cualquier duda, como siempre les digo, acá estoy y ustedes saben cómo localizarme, ¿sí? Ya nos está quedando ya digamos que la recta final, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. La tarea 5 solamente sirve para cambiar la nota de otra tarea, ¿cierto? O también básicamente sí, porque si ya tú estás conforme con las notas anteriores o quieres que... Porque ustedes van a tener 6 notas, 5 tareas y el promedio de las tareas formativas hacen 6 notas. Y de esas 6 eliminan las 2 peores. Entonces si en las 5 tienen un 0 es como si ya esa no se cuenta, se cuentan las anteriores. Porque lo que hace es que en la formativa yo tuve 2 semanas 0, entonces me gustaría cambiar eso, entonces para eso hago las 5, si me saco un 100 me cambio la formativa. Exacto, si no, igual siempre te va a buscar las 4 mejores. Ya, bacán. Ya, profe, muchas gracias.
¿Ya? Profe, Sí, Profe, ¿a qué hora sí. es el certamen? la tarea, El certamen debe ser en el mismo horario de los certámenes anteriores, el que comienza como a las 5. Sí. ¿Sí? La otra pregunta. profe, ¿Sí? en la tarea 5 la puedo ocupar otra tabla Sí, sí. Se sugiere que usen esa porque ya la tenían creada, pero sí, puedes usar cualquier otra tabla. con cualquier número de filas y columnas. Sí. Con cualquier Vale. número, siempre que tenga, no hace que tengas una fila, una columna nada más y una fila nada más, sino que tengas datos para recorrer y que tenga cosas que puedas utilizar, porque te dicen creo que 3 controles de formulario, creo, distinto. Entonces, si tú tienes poquitas columnas, al final si se fijan, cada control de formulario al final está como que asociado a las columnas, ¿entiendes? Entonces, tienes que tener presente eso, que lo que tú tengas puedas lograr hacer lo que te están pidiendo en la tarea. ¿Ya? Vale, profe, gracias. De nada. Entonces, muchachas, muchachos, en lo que si alguien más quiere escribir ahí, les propongo el que quiera y el que desee, si lo desea, y encienda su cámara y nos hacemos una foto. Por acá ya tenemos a Manuel. Hola. Así vamos a arreglarnos un poco la, la melena. Qué bueno poderlos ver, aunque sea al final del curso y bueno, algún día podamos conocernos, ¿sí? Y entonces vemos si se nos une alguien, si se nos une alguien más para hacernos las fotos. A ver si alguien más se nos une. Por acá tenemos, vamos a ver si quien más aquí se nos puso y se nos perdió nuevamente. Qué bueno poderlos ver. En el paralelo anterior teníamos algunos que estaban en la playa. Pusieron fondos con playas muy lindos. Entonces, pero ¿a quién te perdimos? Ahí lo tenemos, a quien más se nos une y nos hacemos la foto. Entonces tenemos a Luca y a Pablo con fotos en sus Zoom. Entonces, ¿alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Luca nos hizo un corazoncito. Entonces, muchachos, muchachas, parece que Pablo se nos va a unir por aquí. Déjame poner un dedito por acá en el print screen. Escondo para que no se me vea el chat y tenerlos más grandes. Entonces, a la cuenta de 1, 2 y 3. Hice la foto, vamos a ponerlas, vamos a guardarlas y les digo, a ver qué tal quedaron. Y todo perfecto, si quieres hacemos otra más. Y ya. 1, 2, cheese. Y la guardo para no perderla. Y nada, muchachos, increíblemente estoy muy nerviosa, no sé qué decir, así que yo creo que mejor no seguir hablando de más. Entonces, nada, el mayor de los éxitos para todos y todas en el semestre, en lo que nos está quedando, en las evaluaciones que nos están quedando, y nos vemos en algún momento, esperemos que estemos presenciales y ahí podremos reunirnos y conocernos todos entonces en la universidad. ¿Sí? Y acá estoy para lo que necesite. Profe, gracias por ser como súper apañadora con el curso. No, en serio, sí, o sea, fue como brígido como el apoyo. Yo le hablaba como en la noche y me respondía. O sea, en el corazón forever. Gracias, gracias. Así que gracias. Ojalá, y lo más importante es que hayan aprendido y que les sea útil. ¿Sí? Y que les sea útil tanto en la universidad, en su carrera estudiantil, como luego cuando estén trabajando. ¿Ya? Eso es lo más, profe, gracias por todo, importante. en serio. Me salvó mucho, la verdad. Eso, les busqué una aplicación en el Serecha completa, porque al final en clase lo que tenemos son ejemplitos pequeños y para que vean y se motivaran. Es una aplicación de mi papá que hace un curso de entrenamiento deportivo y quería que la vieran completa como funcionando, que él no es informático, no parte del deporte, y ven cómo puede también
hacer esas cosas así en Excel que le son súper útiles y cada día, yo realmente les digo que yo cada día encuentro cosas súper útiles en Excel que yo no trabajaba mucho en Excel, ¿ya? Porque como le estaba hablando con un colega, el informático cuando va a hacer algo crea desde cero algo y sin embargo hay un montón de aplicaciones que ustedes pueden utilizar y a partir de ahí crear cosas muy buenas. Y eso tiene el Excel y el Excel Online tiene muchísimas ventajas también que pueden utilizar, pero tienen la base con el Excel normal. ¿Sí? Entonces nos vemos. Chao y hasta Gracias, la profe. próxima. El viernes recuerden el certamen, ¿sí? Ya. ¿Ya? Chao, profe. Chao. Un gusto. Chao, profe, muchas Muchas gracias. Chao, gracias, igualmente, un Profe, gusto. gracias. Chao. Profe. Chao. profe. Chao.